Ok, hermanos, pues hace un mes vimos los primeros 5 capítulos del último capítulo de Apocalipsis. Nada más los primeros 5 y no nos alcanzó el tiempo. Así que esperemos que hoy podamos terminar el libro de Apocalipsis. Entonces, voy a repasar esos 5 porque en un mes no creo que nos hayamos acordado. Y haciendo un pequeño recuento del capítulo anterior, que es el 21, si quieren tener ahí Apocalipsis 21, básicamente Juan hablaba ahí de todo lo nuevo que vendría. Y esas cosas nuevas, Juan prácticamente de cuenta que siento que batalló, como le haríamos cualquier ser humano, usar tus palabras para describir algo tan hermoso. Es como soñaste algo muy bonito o sientes algo muy bonito y no encuentras las palabras para describirlo. Así está Juan, ¿no? Entonces, Dios le mostró cosas muy maravillosas a Juan. Cosas que hasta nuestro intelecto, cultura, raciocinio batallan para entender o aceptar. Espero que no sea el caso de ustedes. Por ejemplo, un universo nuevo, ¿no? Vamos a estar en un universo nuevo. Esto va a dejar de existir. Va a existir una tierra nueva, esta se va a ser destruida, ¿sí? Va a haber una ciudad nueva, se va a llamar la Jerusalén Celestial. Vimos las características de esa ciudad. ¿Alguien se acuerda qué características va a tener la nueva Jerusalén? ¿De un oro qué? No el oro que conocemos, es un oro translúcido y que brilla como el diamante, ¿no? Translúcido es como el cristal, pues. Puedes ver a través. Más o menos, ¿qué dimensiones va a tener la ciudad, la Nueva Jerusalén? ¿Qué forma va a tener? Cúbica, exactamente. Un cubo, sus 3 lados son iguales, ¿no? Largo, alto y profundo. Entonces van a tener aproximadamente 2.200 kilómetros por lado. Decíamos que es como la mitad de Estados Unidos. Es enorme, para que se den cuenta, ¿no? Y veíamos cuántas puertas va a haber. Puertas en la ciudad. Acuérdense que cada puerta es el nombre de una tribu. Entonces, ¿cuántas puertas va a haber? 12. ¿Cuántos cimientos va a tener? Los cimientos tienen el nombre de los apóstoles. 12. Muy bien. ¿Las calles de qué van a ser? De oro. ¿Va a haber templo o no va a haber templo? En el milenio va a haber templo, pero en la Nueva Jerusalén va a haber templo o no. Giovanni dice que no. ¿Está bien o está mal? No va a haber templo. El templo va a ser el Señor, exactamente, ¿no? Él sí puso atención la vez pasada. Nomás te voy a dar la clase de tipo, Giovanni, por favor. Ok, vamos a estar en la presencia de Dios a veces, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. Siempre, exactamente. ¿Vamos a tener comunión con el Señor Jesús? Sí, exacto. ¿Va a existir el ciclo del agua? O sea, ¿va a haber nubes, lluvia, lagos, mares? Giovanni dice que no. No va a haber. No existe el ciclo del agua ya. No se ocupa. ¿Sí? ¿Va a existir el ciclo de las 24 horas, día, noche, día, noche, día, noche? Giovanni dice que no, exactamente, no va a haber. Nomás viniste tú, ¿qué eres? Ok, entonces, ese es un recuento así del capítulo 21 nada más, ¿no? En el 22, dice el versículo 1, y después continúa con las características de la Nueva Jerusalén. Me mostró un río limpio. ¡Ey! Se equivocó Giovanni, dijo que no iba a haber agua. ¿Cómo que un río limpio? Pero es de agua de vida, no es agua natural, no es H2O, agua de vida, y te lo dice, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono va a estar dentro de la ciudad. Entonces es un río especial, tiene agua de vida. ¿Qué es eso? No lo sabemos, pero no es agua como la que conocemos, sino es algo que es para tomar, sino es que es representativo, ¿no? Es brillante porque refleja la gloria de Dios. Y procede del trono de Dios, como dando a entender que ese río de vida procede de Dios. Si se acuerdan,
Alguien que lea Juan 14, 13 y 14. Juan 14, del 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No, me equivoqué, no es ese. No, la vez pasada sí es cierto, estaba mal la cita, ¿no? ¿No será 4:13? Sí, sí es cierto, la vez pasada me equivoqué. ¿No será 4:13? Alguien que busque 7:38, Juan 7:38, mientras encontramos ese. Alicia busca el 4:13, a ver si es. Yo creo que sí es, mira. Respondiendo Jesús y Sí. le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Exactamente, entonces está hablando de dos aguas, ¿no? El agua física que conocemos, ya está diciendo una distinción sobre el agua espiritual, el agua de vida eterna, que en nuestro caso, ¿qué viene siendo? El Espíritu Santo, que es el que nos otorga la vida eterna. Juan 7:38, ¿alguien lo encontró? En mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está, es la misma que está hablando Apocalipsis, ¿no? ¿Qué es esto? Ay, no puse aquí. Un río de agua de vida. Eso es lo mismo que está hablando Juan. De aquí en Apocalipsis, ¿no? Es lo mismo, para que no se pierdan. Entonces no está hablando literalmente de agua, sino que es un simbolismo de la vida eterna que procede del trono de Dios. Así de fácil para que no se confundan. ¿Ok? Simbolismo de la vida eterna que procede del trono de Dios. ¿Estamos? ¿Está claro, hermano Antonio? Excelente. Ahora, los carismáticos confunden Dice, en medio de la calle, de la ciudad, está hablando básicamente de la calle principal, a uno y al otro lado del río. En el griego está muy confuso esa expresión, no se entiende muy bien, y en el español también. Dice, estaba el árbol de la vida, eso está claro. Lo que no se sabe es si estaba a un lado, en medio de los dos, o en los dos extremos salía el árbol de la vida, pero no tiene importancia. El punto es que estaba a un lado, en la calle principal, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, ¿no? Entonces los carismáticos lo toman como una promesa para nosotros, no tiene nada que ver, porque eso es en la Jerusalén celestial, es hasta que estemos allá, ¿no? Y también es un simbolismo, ¿verdad? Ese árbol, ¿dónde lo mencionaron alguna vez? El árbol de la vida. ¿Dónde recuerdan ustedes que se mencionó? En Génesis, pero ahí había dos árboles, ¿se acuerdan? El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Este árbol, alguien que se vaya a Génesis 3:22, por favor. Génesis 3:22. Génesis 3:22. Adelante. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Sí, ¿se acuerdan que el que le había prohibido era la ciencia del bien y el mal? Que cometió el error y comieron. Pero una vez caídos, el Señor le dice, no va a ser que extienda el árbol de la vida, ¿sí? Y viva para siempre. Ya habían caído, ya iban a tener que morir, acuérdense. Ya no eran eternos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, este árbol representa bendición. Los judíos lo usaban mucho como una ilustración de la bendición de Dios. El árbol de la vida, ¿dónde está? No lo veo. Aquí. El árbol de la vida es representación de bendición, de la vida eterna, ¿no? Es un árbol celestial que simboliza las bendiciones de la vida eterna. No te lo compliques mucho, así es. Representa las bendiciones de la vida eterna, el árbol de la vida. ¿Estamos? Para que no se confundan mucho. Ahora, aquí la Reina Valera dice que cada mes da su fruto. Y como no va a haber calendario, la Reina Valera lo tradujo así, no está muy correcto. Más bien da 12 frutos en ese sentido.
es una expresión humana para que nosotros entendamos que siempre va a haber bendición, es lo que quiere decir, con esos 12 frutos que proceden del árbol de la vida. Representa la bendición de la vida eterna, eternamente, ¿no? Así de fácil, no te lo compliques. Ahora, para sanidad, que los carismáticos creen que tiene aplicación con el día de nosotros, no, eso es allá. Sanidad, la palabra en griego realmente habla de terapéutico, que representa vitalidad, energía, vida. Otra vez es un simbolismo a la vida eterna, porque acuérdate que allá no vas a envejecer, no te vas a cansar y no te vas a enfermar. Entonces no se ocupa la sanidad, pero sí el mantener la energía, que es la vida eterna. ¿Sí? Es una ilustración de que Dios enriquece nuestra vida eterna estando ahí en el reino con Él, ¿verdad? Así para que no te compliques mucho. ¿Vamos bien? Seguimos en el versículo 3. Y el trono de Dios y del Cordero, ¿te fijas que hablando dos personas? Te dije, no sé cómo le hacen allí los unitarios. Y del trono de Dios, está hablando del Padre, y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Una vez más se confirma la presencia de Dios. El trono estará en la ciudad, y menciona a ambos. También menciona que la vamos a servir, o sea, no vamos a estar inactivos, ¿verdad? Estaremos sirviéndole en diferentes tareas. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero vamos a estar ocupados. Y veremos, aquí hay diferencia con los teólogos. Verán su rostro, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién estará hablando ahí? Y está en singular. Veremos sus rostros. Verán su rostro. Obviamente Dios es uno. ¿Pero a quién se refiere? Unos teólogos interpretan que se refiere al Señor Jesús y otros a Dios el Padre. A Dios el Padre. Como el Padre es espíritu, no tiene rostro. ¿De quién creen ustedes? Mi postura es, le voy a dar la contra ustedes, ya sé que están pensando en sí. Mi postura es al Padre. No importa si estoy equivocado, no es herejía. Te voy a decir por qué. Unos teólogos se inclinan para acá y otros para acá. Mateo, acuérdate que cuando estemos allá, seremos perfectos, espiritualmente hablando, perfectos. Vamos a estar en la presencia de Dios. La gloria no nos va a matar. ¿Te acuerdas en Job? ¿Quién iba a hablar con el Padre? Los ángeles y los ángeles caídos. Iban a su presencia y hablaban con Él. Son espíritus, hablan entre ellos, hay una comunicación. Entonces, Mateo 5:8, no lo busquen, es una de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es obvio que allá vamos a ver el rostro de Jesús. Entonces, ¿para qué me lo prometen aquí? Si ya es obvio. Yo pienso que se refiere al Padre. No importa si tú dices, no, estás equivocado. Ok, está bien, es Jesús, no importa. No cambia nada, ¿verdad? Pero mi postura es así. Como las escrituras sí es obvio que vamos a ver a Jesús, porque va a tener un cuerpo físico como nosotros, pues es obvio. No necesitaría decírmelo la escritura. Pero como hay una promesa más grande todavía, de ver a un ser celestial, espiritual, que es el Dios Padre, porque seremos espirituales. Pero bueno, por eso en Éxodo 33:22, el Señor Jesús le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá mi rostro y vivirá hombre. Obviamente, el hombre caído jamás podrá ver el rostro de Dios, o a Dios mismo, porque muere. Tiene que protegerlo haciéndole una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Es cuando Dios se manifiesta visiblemente, como la zarza. Dios le habló a través de la zarza a Moisés, era la única manera. Si se le manifiesta como es, pues efectos especiales, ¿no? Ya cayó Moisés muerto, el que no entendía. ¿Ves? Yo también, hermano. Es inevitable, ¿no? La tentación de hacer efectos especiales. Ok. 1 Juan 3:2, se lo voy a leer. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué se va a manifestar? Seremos celestiales, espirituales, con un cuerpo glorificado, un alma perfecta. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ahí sí está hablando de Jesús, seremos semejantes a Él, como Jesús, porque le veremos tal como es. Pues claro, porque va a estar físico, ¿verdad? Entonces yo siento que aquí
posiblemente el Padre, pero no importa. Su nombre, y su nombre estará en sus frentes. O sea, se refiere a nosotros. Su nombre, el de Dios. Y eso es simbolismo, nada más de pertenencia. En la tribulación, ¿quién se va a poner la marca de la bestia? ¿Quiénes se van a poner la marca de la bestia en la tribulación? Los impíos. ¿Por qué? Es una parte de una señal de que le pertenecen a Él. Ningún creyente verdadero se va a poner la marca de la bestia. Aquí es al revés. Dios pondrá una marca simbólica de que le pertenecemos. ¿Por qué Alicia trae mi apellido? Simbólicamente me pertenece como mujer, ¿no? Ante la sociedad, por eso le ponen el D. Es algo así, ¿me explico? Le pertenecemos a Dios, están en nuestras frentes. Y vuelve a decir ahí, no habrá más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. Ya no existirá el sol, acuérdate. Ni existirá la luz física, porque Dios mismo, no existirá el calendario de las 24 horas, días y meses y semanas. Eso ya no va a existir. ¿Sí? Porque Dios es el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los... ¿Quiénes son los que reinarán? Los ángeles. Nosotros. Ahorita estamos en creación altísima nosotros. Tenemos la potestad de toda la tierra. Pero arriba de nosotros están los ángeles. Y arriba de nosotros Dios. Allá es al revés. Los ángeles van a estar por debajo de nosotros. En nivel de creación. Ellos nos van a obedecer. No existe el ángel de la guarda, ni esas cosas que inventan allá en el mundo y los católicos. No existe el ángel. Tengo 2 ángeles de la guarda cada quien. Hay leyendas que aún los judíos sacaron de esas cosas, ¿no? No existe nada de eso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Hace muchos años, antes de ser cristiano, yo trabajé en, no sé, como 10 constructoras, pero una que era de las más, ¿no? Y en un punto donde yo dije, wow, estamos en la mejor constructora de Obregón. Nosotros somos los que hacemos los mejores edificios y los concursos, las licitaciones que hacemos son las más padres que hacemos. Entonces me empecé a sentir muy orgulloso de la constructora a la que yo pertenecía, porque trabajaba para ella. ¿Sí? Aquí vamos a servir a quién? A Dios. Aquí hay veces que sentimos mucho orgullo porque trabajo para fulano patrón, ¿no? Yo he oído expresiones de, es que mi patrón es el de los Ibarra, de los Félix, de los, no sé. Me acuerdo a Alicia en Obregón, se le iba la boca grande cuando hablaba de uno de los jefes de la empresa donde trabajó ella, que es de los grandes Rick Burs, ¿no? Los Burs. Se le caía la boca cuando hacía los Burs, decía, ¿no? Así es porque así somos los humanos, ¿no? O sea, nos jactamos del mi patrón, aunque te explote, pero es que mi patrón, ¿no? Y que es muy rico y la empresa me explota, pero es una de las mejores empresas. Tony cuando habla de plantas, ya cállate, le digo, no es cierto. Plante, dan Dumas, ya, cálmate, bájate. Tiene un póster de Dan Dumas ahí. ¿Te puedes creer eso tú? Pero bueno. Entonces, pero aquí no. Vamos a estar trabajando, sirviendo para el Señor. ¿Entiendes el orgullo que esto debería representar para nosotros? ¿Sí? Ahorita le servimos, pero de una manera muy distorsionada, porque nuestro pecado no nos permite hacerlo de una manera como debe ser, ¿no? Pero allá, para el Señor, va a ser tremendo, ¿no? Vamos a estar trabajando para el Señor en un planeta nuevo, en un universo nuevo, en una ciudad nueva. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Sienten? Es uno, no. Bueno. Apocalipsis 3:21, lo voy a citar un poquito antes donde empezamos. El que venciere, habla del creyente, le daré que se siente conmigo en trono, así como yo he vencido y me he sentado. Habla en trono en el sentido de que tendremos una posición de reinar, fíjate, no nomás serviremos, reinaremos. ¡Qué gran privilegio! ¿Y qué hiciste? Nada más creer en Jesucristo, fue todo, ¿no? Y me dijo, ¿quién dijo?
Jesús mismo. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estos textos, bueno, viene de abajo, no lo puse. Y así continúa, he aquí vengo pronto. Esto se repite cada rato en Apocalipsis. Esto es un sentido de urgencia, prontitud, ¿sí? Esto habla de la inminencia del regreso de Cristo. ¿Sí? He aquí vendré pronto. Y estas palabras pronto no se refieren tanto con la velocidad. Aparece Jesús, ya, no. Sino en breve va a estar aquí. Y no se refiere al rapto, se refiere a la segunda venida. ¿Sí? Para que no se confunda. O sea, eso va a ser pronto. ¿Qué es pronto? No lo sé. No sabemos nada y ya pasaron 2000 años. Pero es pronto. Y el Señor te lo está repitiendo cada rato. Te aseguro, que es seguro que vengo y pronto. Como diciendo, estate listo. ¿Sí? Ese es uno de los énfasis de todo Apocalipsis. Afirmar la inminencia. Inminencia es la seguridad, aseverar el regreso de Cristo. De hecho, es una doctrina fundamental. Si alguien cree en todo, pero no cree en la segunda venida de Cristo, ya no es creyente. No es hermano de esa persona, ¿sí? Pero antes decía, y me dijo, estas palabras son fieles. Todo esto es fiel y verdadero. No es una alegoría, no es un libro de ciencia ficción para que tomemos lecciones morales de ahí y ser una mejor persona. No, literalmente es todo eso va a suceder. Son fieles y verdaderas. Es como una comprobación de lo que te estoy diciendo, que es verdad. Cuando tú usas la tarjeta de crédito, pasan la maquinita y sacan un voucher, ¿no? Es una comprobación del gasto. Esto es una comprobación de Jesús, de que lo que yo te digo va a suceder tal cual. No alegorices, no saques ciencia ficción, ni tu sentido de la realidad digan, ay, pero ¿cómo que una ciudad cúbica de 2200 kilómetros? A ver, yo soy ingeniero, no se puede sostener una ciudad así. Hey, ¿me explico? No tiene que ver con la realidad aquí, no lo puedes comparar. No puedes evaluarlo con los juicios aquí. Tenemos que entender unas cosas. ¿Estamos o cómo? Debemos creerle y confiar plenamente en todo lo que Él diga, ¿no? Me acuerdo, antes de ser cristiano, sí, no era cristiano todavía, la primera entrevista que tuve con un grupo de cristianos que me visitaron, y visitaron a un pastor para que me explicara, como la condición que les puse fuera que me permitieran tomar para tener esa conversación, pues me puse hasta las chanclas. Y de lo poquito que recuerdo era que le dije, a ver, tú nomás explícame cómo es que Eva sale de la costilla de Adán. O sea que Adán tiene una costilla menos, del lado derecho. ¿Qué rollo? Explícame eso, si no me lo explicas bien. Y yo sí me puse muy retador, ¿no? Y sí me lo explicó, ya no me acuerdo bien cuál fue la respuesta, ¿no? Porque el alcohol hizo efecto ahí en mi cerebro. Pero me lo explicó, ¿no? Pero son cosas que dices tú, no es real eso. Si dice la Biblia, es real. Sí. Por ejemplo, yo era muy de la ciencia y todo ese rollo. Entonces decía, la era del hielo. Yo estudiaba lo de la era mesotónica y todo esto. Les hablaba a mis hermanos de astrolopitecos y todo eso. Y ellos se quedaban así, ¿cómo me defiendo? Me decían, ¿no? Entonces cuando me dice el amigo no, Dios hizo la creación en 6 días, de 24 horas. Y yo, es cierto, ahí están las eras del Nilo. Ha sacado estratos, millones y millones de años cada estrato. Y casualmente son 6 eras, les digo. Ahí están, estás interpretándolo mal. No, yo lo estaba interpretando mal. Si dice literalmente Dios que lo hizo en 6 días de 24 horas, es que así fue. Aunque la ciencia diga lo contrario, fíjate. Increíble lo que digo ahora. Por ejemplo, la prueba del 14, que es para sacar la veracidad del tiempo, es relativa. ¿Sí sabías eso? MacArthur tiene un libro de la creación, ¿cómo se llama, Toño? La batalla por el comienzo. Y ahí destruye la prueba del 14. Y muchas evidencias de estrato social que han sacado los científicos para decir, mira, esto tiene 100 años, esto tiene 1000 años y esto tiene 10,000 años. Él los destroza ahí. Muy bueno el libro. Muy bueno. Hace muchísimos años lo leí. Se lo recomiendo. La batalla por el comienzo de John MacArthur, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo que la serpiente le habló a Eva?
le habló. Y una burra le habló a Balán. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pero es que no puedo creer. ¿Por qué no? Dios puede hacer eso. Sí, que con la vara Moisés abrió un mar y se formaron paredes de, no sé, 20 metros de altura. Y tú podías hacerle así. Y estaban los peces pasando por ahí. Y luego el piso estaba seco. ¿Cómo es posible? Sí es posible. O sea, si no puedes creer esas cosas, no vas a creer esto de Apocalipsis. ¿Cómo que Sansón, nada más por dejarse crecer el pelo, tenía una fuerza de 100 hombres? Sí. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Le golpeas una piedra y salía agua? Sí, claro que sí. Sí sucedió. ¿María se embarazó sin varón? Sí. ¿Y siendo virgen? Claro que sí. Entonces, si esas cosas las crees, pero estas no, ¿por qué no? Y si tienes problemas para creer aquellas cosas, pues no vas a creer esto. Pero son fieles y verdaderas, dice el Señor, ¿no? Fieles y verdaderas. Vamos bien, a ver. Voy a brincar algunas cositas. El Dios de los espíritus de los profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, que hablaron por medio de Dios y se escribió el Antiguo, ¿no? Dice, ha enviado ese mismo Dios que movió los espíritus de los profetas, el cual escribieron esto. ¿Sí? Es el mismo que envía ahora un Dios y le dice a Juan, escribe esto. Es el mismo Dios. Así como movió a los profetas y a los apóstoles para escribir esto, ahora envió un ángel para que le diera la información a Juan y escribiera Apocalipsis. ¿Estamos? A eso se refiere. Y luego, como le dije, he aquí vengo pronto, y lo dice, bienaventurado. Hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis, ¿qué casualidad, no? El Señor cómo le gusta jugar con los números. Acuérdate que el 7 es perfecto, o el 70 es plenitud completo. ¿Por qué pone 7 bienaventuranzas? No sé, al Señor le gusta hacer eso, ¿no? Entonces ahí las menciona en el Apocalipsis, desde el 1:3 hasta el 22:14 tenemos 7 bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurado es dichoso, afortunado, muy feliz, muy bendecido. ¿Quiénes? ¿Quiénes son bendecidos? Los que guardan. ¿Qué es guardar? Y en el griego es una acción continua, que con todos los días es alguien que está guardando, obedeciendo, resguardando, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Es aquel que obedece, que cumple, que protege, que conserva la palabra de Dios. Ese es muy afortunado, ese es muy bendecido. Pero cuando ya la diluye, cuando ya la altera, cuando ya le quita, ya no es bendecido, ya no es bienaventurado. Cuidado. Ahorita vamos a mencionar un poco de eso. Por ejemplo, le dice Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo 1:13-14, le dice, retén la forma, es lo mismo, guarda, retén la forma, sana doctrina, de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Y luego el 14 repite, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Entonces está ligado, conservar la sana doctrina con retén el depósito, que es mi vida eterna. No quiere decir que la voy a perder, pero está ligado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Va bien o está muy complicado? ¿Sí? Alicia. Ok, confírmeme. Es mi termómetro, Alicia, no me puso cara así como, ¿qué estás diciendo? Palabras reveladas aquí. Estas palabras no las declaró un ángel, sino el mismo Señor Jesús. Profecía es cualquier mensaje, anuncio del pasado, presente o futuro, que en este caso sería escatológico, es decir, futuro cercano. ¿Sí? Eso es profecía. Uno de los grandes motivos por los que Cristo reveló todo esto, más que para poder saber las cosas futuras, para darme el gusto de mi morbo, de qué va a pasar en el futuro, es, fíjate, para que anhelemos su venida, para que estemos expectantes a su regreso, para que avisemos de ello y para que nos mantengamos santos. Para eso nos dejaron Apocalipsis. ¿Sí? Anhelar la venida, estar expectantes, avisar a ello, a los demás, de los de aquí, y mantenernos santos. Para eso.
¿Sí? Mira. Sí, voy a la mitad, estoy bien. Dice, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, ¿qué dice? Me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Uy, qué hereje. ¿Qué pasó ahí con Juan? ¿Sí? Es decir, fíjate, si haces una recapitulación de todo lo que hemos visto, es como, no sé, ¿qué te ha pasado? Que te empiezan a decir, mira, quiero hablar contigo. Y estás hablando y te dicen un montón de cosas, a lo mejor malas noticias, ponte. Y tú dices, espérame, déjame sentarme. ¿Por qué hacemos eso? Porque es tan impactante lo que estás recibiendo que tu físico lo resiente y mejor me siento. Bueno, aquí es al revés. Las cosas que estás recibiendo y viendo en visión, Juan, son tan grandísimas que no hay palabras para decirlo. Dime una palabra más en español más aceptable para decir grandísimas. Maravilloso, dime algo. ¿Verdad que no podemos en el español? Es algo maravilloso lo que recibió, que dijo, cayó postrado. Solamente que se equivocó porque adoró al ángel, pero era tanta su expectación, era tanta su emoción, estaba fascinado con lo que estaba viendo, que cae postrado a adorar a Dios. Solamente que lo hizo con el ángel. Se equivocó, no pasa nada. Nada más era un apóstol. ¿Sí? Para que no quieran sacar una explicación, es que ahí se desvió y que... No, simplemente, ¿no? Pues así como él, nosotros, de estar escuchando eso, y no porque lo esté diciendo yo, deberíamos de caer así, la mandíbula se nos debería de caer. ¿Qué? Así va a ser la ciudad, así vamos a vivir, vamos a poder platicar con Jesús, vamos a poder hacer esto, ¿no? En adoración deberíamos de caer, porque son maravillosas noticias. De hecho no son maravillosas, es una palabra mayor, pero no tengo vocabulario para decirlo. Es la reacción correcta. Aquí puse estupefacto y atónito, son palabras así. Hasta persona feo, pero estaba estupefacto, atónito, Juan. Y el ángel, muy correctamente, nadie que, no le voy a decir nada porque se ofende. Como muchos decimos, tienes que exhortar a alguien, no, porque se va a ofender. Inmediatamente lo exhortó, le dijo, adora solo a Dios. Es más, no le dijo así. Déjame ver, lo tengo aquí. No, le dio una orden. En el griego es, adora a Dios ya. Eso le dijo. No tuvo amor el ángel, ¿verdad? Qué feo le contestó al apóstol Juan. No, es de acuerdo a la situación como se habla. Sí, que como les repetí el miércoles, hay gente que confunde expresiones de amor porque tiene él una etiqueta, ¿sí? Un estigma de que así se habla con amor. No. Si Elizabeth cruza la calle y viene un carro, yo le voy a gritar, hasta me voy a lastimar las cuerdas. ¿Por qué? Por amor a Elizabeth. No que tengo que hacer el tono, Elizabeth, no cruces. No tengo que hablar como afeminado. Y la gente cree que eso es amor. Ese es humilde. Esos son patrañas. ¿Ok? Nomás para que entiendan la expresión que hizo el ángel. Adora a Dios ya. Ay, gritó el hermano Antonio. Por amor. ¿Sí? Y mira, regresándote un poco, hablando de los profetas, le dice el ángel, ¿por qué no debo ser adorado? Porque la honra y la gloria solo le pertenecen a Dios, y aparte yo soy un consiervo. Somos un consiervo. Y la palabra original es coesclavo. Nada más que la Valera se le hace muy fuerte la palabra esclavo y le pone siervo. ¿Ok? Pero es esclavo. ¿Y los esclavos reciben honor? No. Un esclavo no recibe honor. No lo merece. ¿Cómo te sientes tú cuando recibes honor? Cuando recibimos honra, ¿cómo nos sentimos? O incómodo. El domingo que vino a predicar Manuel, yo hice un comentario de él
de que excelente predicador y excelente predicación, porque para mi gusto las dos cosas las hizo muy bien. Mejoró, de hecho. Y él estaba incómodo allá atrás. Le vi la cara. Estaba incómodo. ¿Por qué? No se siente bien recibiendo honra. ¿Verdad? Pero nosotros, ¿cómo somos? Cuando alguien se está expresando así, demasiado bien de nosotros, por dentro, ¿cómo estás diciendo? Amén, amén. O estás esperando que te honre, ¿no? No has dicho nada de mí. Uy, ¿por qué no he dicho nada de mí? ¿No? Ojo. Y le dice, tus hermanos los profetas, el profeta tanto del antiguo como del nuevo, recibían el mensaje de Dios directamente y lo debían comunicar al pueblo de Dios. El don de profecía cesó, caducó. Era un don revelador de la palabra de Dios. ¿Cuándo terminó? Con el canon. El canon es todo esto. Ya no hay revelación de Dios. Por lo tanto, el don ya no se ocupa. Ya no hay revelación. Dios ya no revela nada. Nada. Ilumina ahora. Yo, para leer la Biblia, necesito que me ilumine Dios. Yo voy a leer un pasaje y tengo 19 años estudiándola y hay cosas que ya no entiendo todavía, se me olvidaba. Digo, ¿qué quiere decir Dios aquí? Necesito iluminación, no revelación. Entonces, para ayudarme, Dios me dice, busca un diccionario, busca un comentario sano, pregúntale a un teólogo bueno para que entiendas. Es como Dios ahora permite. O a veces el Espíritu Santo abre mi mente y dice, ya entendí. A mí me ha pasado que en medio estoy aquí en una predicación, un estudio bíblico, y de repente me acuerdo un versículo de apoyo para ustedes. La verdad, en ese momento en que lo explico, dije, yo no lo sabía así. Dios me dio iluminación. Yo lo conocía el versículo, pero dije, carambas, esa explicación que di nunca la había entendido. Fluyó. Él suena muy carismático, yo lo sé, pero es la manera en que Dios ilumina, ¿verdad? Pero yo ya tenía una base teológica. El Espíritu de los Santos no va a usar nada que no le hayamos metido de eso, ¿ok? ¿Sí? No me acordé de un versículo que nunca había leído. No va a hacer nada de eso. Sino usó lo que ya había leído, pero lo usó de una manera que yo no podía usarlo. Y salió excelente. ¿Sí? ¿Vamos bien, María? Excelente, bien. Sigamos adelante. El día de hoy ya no ocupamos el don de profecía. ¿Ocupamos qué don? ¿Qué sustituyó la profecía? ¿El don de qué? Predicación y enseñanza. Will es maestro de escuela secular, primaria. Él tiene talento para enseñar, pero tendrá el don de enseñanza, es otra cosa diferente. Fíjense. No porque él es maestro de escuela secular, va a ser bueno para enseñar la palabra de Dios, no precisamente, fíjate. Que sí lo sabe hacer, pero para que no confundan talento con dones espirituales, no es lo mismo. El don de la predicación, no cualquiera. No es que aquí se predica a las 11, ¿no? No sé por qué siempre pusimos ese horario. No todo el que vaya a venir aquí quiere decir que tenga el don de predicación. No todos. Van a predicar, pero no todos tienen el don. ¿Verdad? Cuidado con eso. Hoy revelamos el mensaje de Dios por medio de la predicación y enseñanza. Por eso son dones muy importantes el día de hoy. ¿Sí? Le dice, no selles las palabras de profecía. ¿Qué se refiere? No selles. ¿Qué querrá decir con no selles? Manden. No te calles. No literalmente eso, pero significa no debes ocultar el mensaje. Es todo lo contrario. Proclámalo. Debe esparcirse, debe enseñarse, y es con sentido de urgencia. Acuérdate que esto se leyó en las 7 iglesias de Apocalipsis que estaba enseñando Tony. ¿Sí? Entonces, hazlo con urgencia, esparce este mensaje. ¿Y sabes cuál es uno de los libros menos enseñados en las iglesias el día de hoy? Apocalipsis. Están desobedeciendo esto. ¿Por qué? Es con sentido de urgencia. Enseñen Apocalipsis. Parece que les dijo lo contrario. No lo enseñan. Los carismáticos lo enseñan cada rato, eso sí, tristemente. Son los que más lo enseñan.
Cuidado, aquí está un poco confuso, pero es bien claro la interpretación. En la Reina Valera está muy confuso, pero realmente lo que quiere decir es bien sencillito. Lo que pasa es que hay mucho juego de palabras. ¿Qué es injusto? ¿Quién es el injusto? El inconverso. Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, otra vez es el inconverso, sea inmundo todavía. Ah, pero el que es justo, ¿quién es el justo? El creyente verdadero, el que ha nacido, ese practique la justicia todavía. Y el que es santo, nuevamente el creyente, santifíquese todavía. Esto, aquí traigo una nota de MacArthur. Hay un sentido también en que las decisiones presentes fijan el carácter. Y viene un tiempo en que el cambio prácticamente será imposible. Las elecciones presentes se harán permanentes en su carácter. Es decir, el injusto seguirá siendo inconverso. Y el que es inmundo seguirá siendo moralmente sucio, ¿verdad? No así el creyente, el regenerado, ¿verdad? Es decir, al rechazar el evangelio, obviamente seguirá siendo el mismo, por muchas reformas morales que haga, estará perdido. Pero el justo debe demostrarlo practicando la santidad y la rectitud. Es decir, los hábitos pecaminosos o santos son la evidencia de tu posición en Cristo. O eres injusto o eres un creyente. Se reflejan por tus hábitos. Si somos de Él, se manifestarán los frutos. Si no lo somos, igual los frutos serán evidentes. ¿Sí se entendió? Eso es lo que quiere decir el pasaje. O sea, va a llegar un momento en que eso se queda inconversa, su carácter es tan inmoral que difícilmente va a aceptar el evangelio. Obviamente, si es un escogido, va a ser salvo. ¿Verdad? Así que mira, reflexiona y medita, examinémonos, no porque me bauticen, no porque sea miembro, no porque haga actividades en la iglesia, en algún ministerio, indica que somos de Él. No. Santo, santifíquese. Ahí está la evidencia. Si la persona no se santifica, aunque tenga 15 años de miembro aquí, sea fundador de la iglesia, si no veo cambios en esa persona, lo vimos el miércoles en las características de una fe verdadera, ¿se acuerdan? Es la santidad, no la moralidad. ¿Sí? Eso confunde a muchos todavía. Esa línea, el moral no es espiritual, el espiritual es moral. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Okay. Mira, vuelve a decir que otra vez en la Biblia, cuando se repite algo, el Señor te quiere decir algo. Si lo repite muchas veces, más te lo quiere decir. He aquí, yo vengo pronto. ¿Yo quién es? Jesús. Pronto. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, si la primera vez dijo, aquí vengo pronto, dice, es seguro que regresa. La segunda vez ya es urgencia. Ya es así, no falta nada. Ante los ojos de Dios, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Este versículo puede ser confuso para algunos y tiene un doble filo, una advertencia para el pecador y un consuelo para el cristiano fiel, ¿verdad? ¿Sí lo ven ahí? O sea, es una buena noticia y mala noticia al mismo tiempo, ¿no? He aquí vengo pronto y va a dar su galardón y va a recompensar a cada uno según su obra. Obviamente se refiere a los creyentes. ¿Sí? Todos vamos a recibir lo mismo. ¿Marta va a recibir lo mismo que yo? ¿No? ¿Por qué? ¿En qué se basa? ¿En la fe? ¿En qué? En las obras. Se trata de que haga más obras. ¿De qué? ¿Qué tipo de obras? O sea, si ella recibe una herencia y es bien noble y toda la herencia la dona y forma un orfanato, wow. Y yo, pues prefiero pagar la universidad a mis hijos, a mis nietas, y entonces ella hizo una obra mayor y se va a recibir más galardón allá. La fidelidad. Si es obras, fidelidad, y otra cosa es que los motivos, la motivación con la que hiciste, exactamente.
¿Sí? Entonces el Señor es fiel y justo y los va a dar de acuerdo a lo que hicimos. No qué tanto hicimos, sino cómo lo hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu fidelidad Hace muchos años trabajaba en un ministerio y estaba muy nuevo cuando empecé a trabajar ahí. Y iban muchos hermanos de muchos tipos de diferentes denominaciones y siempre se referían a mí como, ¿cómo va la obra, hermano? Y yo, ¿qué me quiere decir con esto? No, yo, pues bien hipócrita, ahí va, hermano. Yo no sé qué me quería decir. ¿Cómo va la obra? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo va la obra tuya? ¿Qué tan fiel eres en la obra? En lo que estás trabajando. ¿Cuál es tu ministerio? No sé, ¿qué estás haciendo? Parte del ministerio de la limpieza. Hay que hacer algo, tienes que tener un ministerio, ¿no? ¿Cómo va la obra? Tu fidelidad en la obra, en el reino, en la devoción, en el servicio, en la entrega. ¿Cómo va? Hay personas que se va a bautizar, hermano, se va a bautizar, hermano. ¿Se quiere ser miembro? ¿Quiere participar en este ministerio? Híjole, imagínate. Si eso es lo más sencillo, les es difícil entregarse. Segunda de Corintios 5, 9, ¿tanto lo puedes ver? Segunda de Corintios 5, 9 al 10. Tremendo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces va a haber un día que vamos a ante un tribunal, no para condenación, para evaluar las obras que hicimos, sean buenas, sean malas, ¿verdad? Cada uno va a recibir, todos, el que se fue, así como el ladrón en la cruz, ese, pues no le alcanzó el tiempo para hacer nada, pero ahí va a estar, en el tribunal de Cristo, todos vamos a estar ahí. Y mira lo que dice Corintios, que es lo que tiene que ver ahorita con los motivos. 1 Corintios 3:9, mira lo que dice Pablo. Algunos confunden este versículo. 1 Corintios 3:9, porque nosotros es la iglesia, y en este caso hablando de los apóstoles, somos colaboradores de Dios. Hay un ministerio que el pastor Brian está promoviendo, se llama colaboradores. Dice, y usted es la labranza de Dios, o sea, el edificio espiritual que es la iglesia. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, obviamente, Cristo, ¿no? El Evangelio. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, o sea, Jesucristo, obviamente, el Evangelio verdadero. Dice, y si sobre ese fundamento alguno edificare, fíjate, oro, plata, piedras preciosas, 3 cosas. Eso, cuando sea pasado por fuego, permanece. Esos son los buenos motivos. Yo evangelicé para la honra de Dios. Yo prediqué para la honra y gloria de Dios. Yo discipulé para la... bueno. Es eso. Dice, pero... ¿dónde me quedé? Pero madera, heno y hojarasca, esas 3 cosas, si son pasadas con fuego, ¿qué queda? Nada. Porque tus motivos fueron erróneos. Que existe preeminencia. Tú predicabas para ser visto y oído. Tú orabas en público porque querías que te alabaran. ¿Sí? Tú ofrendabas para que pensaran que eres bien humilde. Tú discipulabas para tener adeptos, no discípulos de Cristo. Hay gente que hace eso. Entonces es salva. Pero dice el Señor, tus obras no tienen recompensa aquí. Pásale. Mira lo que dice. La obra de cada uno será manifiesta, o sea, va a ser evidente, porque el día lo va a declarar, pues por el fuego será revelado, se va a purificar ahí. Aquí nadie puede juzgar mis motivos, porque nadie de ustedes puede saber lo que hay en este corazón. Entonces, ¿por qué estar enseñando con tanta pasión el hermano Antonio? No, uno va a decir, le falta amor. Otros tienen pasión, no saben, pero él sí. Y el día que estemos allá van a decir, hermano, usted predicó con estos motivos. Pum. Heno, hojarasca, oro y plata. Solamente él y yo lo sabemos. ¿Sí? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreficó, va a recibir recompensa. Si la obra de alguno se quemare, va a sufrir pérdida. Si bien, él mismo será salvo,
aunque así como puedes fuera. Sí, pásale. Pero todo lo que hiciste, ahí se queda, papá. ¿Sí? ¿Te acuerdas la parábola de los 5 talentos, 3 talentos y 1 talento? Era la fidelidad en la mayordomía. A Dios a uno les da 5 talentos porque tiene más capacidad. A otros les da 3 talentos porque tiene menos capacidad. Y a otros nos da 1. Pero no importa qué te dio, qué hiciste con lo que te dio. El del 5 y el 3 reciben la misma declaración. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Los dos, uno 5 lo duplicó y el otro el del 3 lo duplicó. Pero el que le dio 1 lo escondió. Siervo malo, le dijo, mételo al banco aunque sea, para generar réditos. Fidelidad. De eso está hablando aquí. ¿Sí? Alfa y Omega. ¿Qué es eso? Alfa y Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega la última. Es como A y Z. Yo soy la A y la Z. ¿Qué me quiere decir el Señor con eso? ¿Mande? Principio y fin. Pero también, ¿qué hace el vocabulario? Ahí está encerrada toda la información. Solamente que las palabras nosotros no las conocemos. Todo lo que pueda salir de esa combinación innumerable es Dios, es la omnisciencia. Yo sé todo, soy la primera letra y la última, todo lo que se puede escribir o decir, yo lo sé. Wow, ese es Dios. Dice, yo soy el que estoy diciendo estas cosas. ¿Sí? El principio y el fin, ahí sí. Yo soy eterno. El principio y el fin. Él es autoexistente. Creo que Elizabeth ya... ¿Quién fue el que preguntó? Alicia. No te oigo. Elizabeth, le tiene miedo. Le dice a Elizabeth el otro día, Antonio, ya le hice una pregunta buena. ¿Y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Qué buena pregunta. Obviamente el Toño se hizo ahí pelota, hasta le surgió la duda. ¿Quién creó a Dios? La respuesta es nadie, no es una respuesta, Él es autoexistente. No necesita ser creado, porque no tiene principio ni fin, porque Él es eterno. Y si no se entiende lo que es eterno, no lo puedes explicar. ¿Sí? Él tiene vida por sí mismo. De hecho, las palabras en hebreo, ciertos nombres que Él usa para reflejarse en el Antiguo Testamento hablan de autoexistente. Existo por mí mismo. Por lo tanto, no fui criado. Sí, el primero y el último, soberano, ¿verdad? Creador, la esencia de todo, preeminente. Rápido porque no me alcanza el tiempo. Última bienaventuranza, esta es la séptima. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas. Este sí lo usan. Ya le he explicado quiénes son los arminianos, ¿no? Los que creen que participan en la salvación. Esa es una de las características. Este es uno de los apoyos que usan ellos, ya ves. Ahí está. Si este versículo fuera el único que tenemos en la Biblia para salvación, tendrían toda la razón ellos. Pero no es verdad. Tenemos otros versículos que se contraponen contra eso. Porque parece que el que yo lave mi ropa, eso me da derecho. Entonces, depende de mí. ¿Es eso lo que dice el versículo? Primero dice, muy bendecidos. ¿Quiénes son bendecidos? Los creyentes. ¿Por qué? Porque lavan sus ropas. ¿Qué significa lavar sus ropas? ¿Qué? Santificarse. Porque ya estamos ahí. Santificarse. Santificarse. Bueno, no es cierto, no estamos ahí. Estamos hablando de esta vida, de ese pasaje, ¿no? Eso que dije está mal. ¿Sí? Es una acción, de hecho en el griego, ese lavan es una acción continua y en progreso. Es la santificación, que está incluido el arrepentimiento, hermana, claro que sí, ¿verdad? Es una acción santificadora o el proceso de santificación que todo hijo debe tener. Debe ser realizado por todo creyente. Hebreos 12 dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es decir, si alguien no se santifica, no va a ver a Dios. ¿Por qué? Porque no era creyente. Estaba en la iglesia, pero no era creyente. Se tiene que santificar, Luis. Entiéndase como, pienso yo, ¿no?
como la obligación del creyente a responder. Sí. Es el compromiso que tiene. Sí, es que si entendemos el paquete de la salvación, es un paquete, ¿no? Fuiste predestinado, escogido, adoptado, redimido, expiado, adoptado, ¿qué más? Y luego justificado, todo eso va, ¿no? Y luego hay un pequeño partecita, todo eso fue, no participaste tú. Santificado, ahí sí participas. Y luego el último, glorificado, no participas. En eso nomás nos da oportunidad Dios de santificarnos. Pero Él es que nos da el crecimiento, pero nosotros tenemos que hacerlo. Dios no va a agarrar la Biblia por mí y va a memorizar y meditar en la palabra. Yo lo tengo que hacer para poderme santificar. Dios no es el que me va a decir, hey, hazte para acá, no pises el pecado. No, yo voy a ver el pecado y me voy a tener que hacer a un lado. Eso es santificarme. Yo soy el que puede decir, orar a Dios diciéndole, hazme el carácter como a Cristo. Eso es santificarse. Yo lo tengo que hacer. Eso es lavar las ropas. Eso es lavar las ropas. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar. No es que se gane. Eso parece ser que dice el versículo, pero no está diciendo eso. Sino es una evidencia de que el que se santifica es creyente y va a tener vida eterna. Por eso los arminianos lo usan como para darnos en contra a nosotros. ¿Ves? Tú trabajaste por la salvación. No quiere decir eso. Porque está mal planteado. Si lo hacen así, digo. Juan 5:24, por ejemplo, se contrapone a lo que Dios dice. Dice, de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Te fijaste? No tuvo que lavar sus ropas. Tiene vida eterna. No, tendrá vida eterna si lava las ropas. No dice eso. Y todavía para más confirmación, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y está hablando en lo espiritual. Es una promesa lo de Juan. Entonces, cuando un versículo parece que dice lo contrario, es grisecito, pues busca uno blanco, que le dé luz a este, para que no se contradiga. Es lo que tienes que hacer. Juan le da luz a esto. No se pueden contradecir. ¿Se entendió? Esas son reglas de la hermenéutica para poder interpretar algunos versículos. Por eso ellos no entienden la doble imputación. Cuando entiendes la doble imputación ya no tienes problemas para leer esos versículos. Cuando entiendes qué significa la palabra justificación, ya no tienes problemas con eso. Y eso viene en la Biblia, imputación y justificación. Pero si no lo entienden, es como tú les explicas, y no les entra. Justificación es un juicio donde está el Padre de juez y Cristo ahí aboga por nosotros y dice, hey, la deuda de él, pásamela a mí. Ah, pues él es juzgado, no yo. Entonces soy declarado justo, pero sin ser justo. Y el otro dice, y todos, mi obra perfecta que viví aquí, dásela a él, pum. Entonces el Padre ahora me ve aceptable porque ve los hechos buenos de Cristo en mí y ya no hay ningún pecado porque todo se fue para allá. Eso es justificación. Y si no lo entienden, no van a entender nunca estos versículos ellos, que son arminianos. ¿Es verdad? Sí. Hasta que Dios les dé iluminación, porque todos empezamos de arminianos, ¿sí? Para que no... Ok, así rápido. No sé qué me pasa con unos 10 minutos, Tony. Porque Tony es el legalista aquí. Ay, no. Más los perros. ¿Quiénes son los perros? Qué fea expresión. Los impíos. Van a decir, le faltó amor. No, son expresiones que se tienen que decir por amor. Mas los perros están afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. No es una lista exhaustiva de pecados, hay muchos más, pero se refiere a todos ellos, a todos los incrédulos, inconversos, impíos, como dice la hermana, ¿verdad? Estarán fuera de la vida eterna. Es una promesa tremendamente dura, ¿verdad? Y eso es como cuando la expresión en el Evangelio, no tire las perlas a los cerdos. Yo le he dicho, y suena bien ofensiva, pero no le estás diciendo cerdo a la persona. ¿Qué eran los cerdos para los judíos? Impuro. Los perros no es como el día de hoy a los perros. Los judíos tenían al perro como sumamente un animal impuro,
porque los perros de ese tiempo no los tenían como mascota. Entonces deambulaban alrededor del pueblo comiendo basura o cadáveres, llenos de enfermedades, los perros sucios, llenos de garrapatas. Era un animal muy despreciado el perro. Entonces así se refieren los judíos a los inconversos como perros, algo muy inmundo. No es un sentido tan despreciable como lo vemos, como el puerco, ay, gordo, feo, sucio, no, sino en el sentido de que es impuro, inmundo, ¿se entiende? Por eso no tienen las perlas, lo valioso del evangelio, a alguien que se está burlando, porque es tan impuro, pues como un puerco para los judíos. Ya no le expliques a ese si se está burlando del evangelio, déjalo, ¿sí? Rápido. Yo soy Jesús y he enviado a mi ángel para que te dé testimonio de estas cosas en las iglesias. Hay que proclamarlo en las iglesias. Yo soy la raíz. ¿Qué hace la raíz? Produce, ¿no? Y el linaje es descendencia. Las dos cosas en sentido opuesto, ¿no? De David, o sea, Jesús dice, yo a la vez soy la raíz. O sea, David viene de mí, pero yo soy descendiente de David. Por lo tanto, soy rey. ¿Me explico? Y la estrella del mañana, resplandeciente del mañana, es como en ese amanecer nuevo de la vida eterna. Jesús es esa estrella que resplandece, lleno de una nueva vida, lleno de esperanza. Ese es Jesús, la estrella resplandeciente del mañana, de aquel día que vendrá. Es unas palabras hermosas, poéticas pues, pero hermosas, ¿no es cierto? Él es la estrella resplandeciente del mañana de nosotros, ¿sí? Y es la única vez en Apocalipsis que dice, yo Jesús, que usa el nombre humano, Jesús. Es la única vez en Apocalipsis. Siempre usa nombres de deidad. Jesús, en hebreo es el Josué, o Yeshua, significa Salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados, ¿verdad? Entonces, debería leer, y allí el contexto son las 7 iglesias. ¿A nosotros qué debería ser? En todas las iglesias, enseñarse, proclamarse. Como te dije, y es el libro menos enseñado. Tristemente. Más rápido. Y el Espíritu Santo y la esposa, la iglesia, porque acuérdate que es acá en este tiempo todavía antes del venido, ven. Es decir, que cuando esto se enseñe, la respuesta de nosotros debería ser, sí Señor, ven. Eso es lo que está diciendo, ven ya. Es una frase que cada rato mi esposa, cada vez que sufre una decepción en la iglesia o en el mundo, cada rato dice, ya Señor, ven, ya, llévanos. Le digo, faltan los nietos de Allison, ya que venga el Señor y nos lleve. Es correcto de hacer eso, mira. El Espíritu y la iglesia deberíamos decir, ven. Y el que oye también, ven. Y el que tiene sed espiritual, sed de la justicia de Dios. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuita. Es la última invitación en la Biblia para el inconverso. Y el que tenga sed, venga gratuitamente. Ahí está. Gratuitamente, ¿dónde están las obras? Sí. Es la última invitación. Pero esa persona que tiene sed, se refiere a la sed espiritual, tiene que reconocer su sed y venir a Cristo. Tiene que querer. No es que vengo a la iglesia para ver si cambia mi esposo. No, tú tienes que tener sed, ¿no? Que es lo muy conocido por ustedes. Yo testifico, ¿sí? Yo confirmo, corroboro que todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro, habla literalmente ahorita de Apocalipsis, si alguno le añade o le quita, juicio. Eso es lo que quiero decir. Si alguien distorsiona, quiere decir que si Will, que es creyente, distorsiona Apocalipsis, ¿se va a ir al infierno? No. Nuevamente, si alguien deliberadamente, a propósito, le quita cosas o le pone, no era un creyente verdadero y va a haber juicio para eso. Deliberadamente la Iglesia Católica le metió 9 libros al Antiguo Testamento para afirmar sus prácticas que hacían en la Edad Media. Fíjate qué tremendo. Como ellos le decían a la gente,
intercede por los muertos. Metieron un libro que no me acuerdo cuál es, si de Tobías o Macabeos, y ahí se enseña que ores por los muertos, cosas por el estilo. Eso es añadir. Decir que la salvación es por obras, juicio. Eso es distorsionar el evangelio. Decir que Dios no es trino, eso es quitarle. ¿Me explico? Por eso en Santiago dice, más condenación hay para el que se haga maestro, ¿no? No recuerdo la forma de las palabras, como dice, mayor condenación habrá para todo aquel que se haga maestro. No es un rechazo para que te hagas maestro, sino que si vas a ser maestro y quieres enseñar la palabra, tienes que conocer bien lo que vas a decir, porque vas a hablar de parte de Dios y delante de Dios, como dice el libro de Sugel Michelin. ¿Sí? Y mira lo que dice. Y si alguno quitar estas palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces se pierde la salvación y de la santa ciudad. Si alguno quitare de las palabras de este libro, Dios quitará. ¿Por qué? Porque nunca estuvo, no era creyente verdadero. ¿Sí? Muchos lo toman porque parece gramatical, no gramaticalmente, sino en el castellano parece ser que si alguien hace eso, pierde la salvación, pero no es así. ¿Algún comentario? ¿Y por qué puedo decir que ese pasaje no está enseñando eso? Porque lo mismo que leímos ahorita. Tú te vas a otros versículos de la Biblia y no enseñan eso. ¿Sí? Una persona que intencionalmente adultera las escrituras demuestra que es una persona impío. Por lo tanto no tiene salvación, por lo tanto no está en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 parece que dice lo mismo, pero dice lo contrario. El que venciere es el cristiano. Será vestido de vestiduras blancas, pureza, justicia. Y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré. No está diciendo que podrá borrarlo. Te está prometiendo, no te voy a borrar. Entonces ahí se contradice con este. Si tú lo ves de esa manera, no puede borrar el nombre de ningún creyente. Ahí está la promesa en Apocalipsis 3. ¿Sí? Y no todo en la Biblia que vean la palabra libro, borraré, quitaré del libro, se refiere al libro de la vida. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en Éxodo y en Deuteronomio viene mucho que el Señor amenaza con quitar con el libro, ¿cómo le llaman? El libro, no lo traigo. Pero era los israelitas, cuando transitaban en el desierto, los 40 años, tenían un libro de censo. Si alguien pecaba, un pecado tremendo, Dios lo quitaba de ahí, haz de cuenta, era como exiliado, ya no eres israelita y muerto, pum, te quitaba de ese libro. Y no se refiere a este libro, porque muchos toman ese libro como el libro de la vida, no es el mismo libro. ¿Sí? Luego tenemos que tener cuidado cuando leemos. Ahora sí, ya para terminar rápido. El que da testimonio de estas cosas, que es Jesús, ciertamente vengo en breve. ¿Sí? ¿Y qué dice? Juan, amén, sí, ven Señor. Lo mismo, sí, ya, ven Señor. Dice Timoteo, 2 Timoteo 4:8, por los demás me está guardado la corona de justicia. ¿Cómo tiene esa seguridad Pablo? Porque la seguridad es así, de la salvación, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está. Sí, ven Señor. ¿Quién es ese? Alguien que ama la venida del Señor. ¿Sí? Ahora sí, el último versículo. Y acabamos. La gracia, esto lo usamos mucho en la bendición, cuando terminamos un culto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. ¿Gracia en qué? Pues para poder entender a lo mejor todo esto que acabamos de ver, que es complicadísimo. La gracia para poder vivirlo. La gracia para poder purificarme, mantenerme bien ante las pruebas, la gracia para poder anhelar su regreso. A eso se refiere con eso. ¿Sí? Necesitamos la gracia de Dios para todo esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cuántos años? ¿3 años directo? No sé cuánto. No, la siguiente vez, no sé, dentro de 2 meses yo creo,
nada más voy a hacer un resumen, porque el otro día no sé con quién hablaba y me dice, todavía me pierdo que cuando llega la tribulación, los juicios. Entonces, como un panorama rapidito en una hora para ver las Apocalipsis en general, ¿no? Los 22 capítulos rapidito, así verlo, y ya les quede bien claro qué hay con el arrebatamiento, cuándo empieza la tribulación, cuáles son las 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, la segunda venida, el reino milenario y la vida eterna, porque a veces esos eventos, algunos se les empalman y se les cruzan. Ya nomás hay un repaso rapidito, ¿sale?